Bien, vamos a recibir a una amiga, a alguien que conocemos a través de sus actividades desde hace mucho tiempo y con la cual hemos compartido algunas veces notas en televisión, otras veces en radio, y que ella sigue trabajando con ímpetu. Es maestra y profesora de artes visuales y en ese medio se desempeña. Patricia Cairal, ¿cómo te va, Patri? Bienvenida, buen día. Hola, buen día, muchas gracias, Miguel, por la invitación. No, por favor, vos eras muy conocido del papá, ¿verdad? Sí, tuve la gracia y el gusto de conocer al papá, que trabajamos juntos. En la época de la Dorada Somisa. En aquella época. Patricia, estás trabajando en cuántos lugares en este momento con tu calidad de maestra y profesora de artes visuales. Bueno, yo ahora estoy trabajando como maestra de plástica en la escuela del Club Belgrano. Estoy en segundo ciclo. Tengo poquitas horas porque mi tarea de mamá me sacó bastante tiempo y me gusta mucho ocuparme de eso. Es una responsabilidad que asumí, me encanta y disfruto. Entonces, a medida que mi hijo se va haciendo más grande y no me necesita tanto, yo voy ocupando mis tiempos en mis actividades que dejé un poquito de lugar. Y bueno, y todos los años, hasta ahora, desde hace casi 10 años, vengo haciendo las escenografías para el taller de comedia musical que funciona en Rumbo y que todos los años hacen obras para niños para las vacaciones de invierno. Ahora vamos a entrar específicamente en el tema escenografías porque no es común encontrar gente que lo haga y tan necesario que es para que cuando uno va a ver un espectáculo teatral logre la plenitud, no solamente del trabajo de los actores, sino nos todo. Ha traído aparte una fotografía que son realmente bellísimas, ¿no? Y mucha gente por ahí no sabe, no conoce que se puede hacer, que acá hay quien lo puede hacer tan bello, ¿no? Claro, antes de llegar al detalle ese que es el que más me interesaba para hablar, quería que me contaras o me dieras referencia sobre esto. ¿Qué influencia positiva da la plástica en la enseñanza que estás haciendo en la escuela, por ejemplo, en este caso del Club Belgrano? Bueno, la influencia para mí es maravillosa porque despiertan los chicos un entusiasmo por hacer, compañerismo, entre ellos se ayudan. Este año hicimos mucho trabajo grupal, que a veces cuesta porque no todos los chicos se integran fácilmente a un grupo. Y la forma de colaborar y lo lindo cuando ellos ven el resultado final y ver que lo hicieron entre todos y que solitos a lo mejor no hubieran podido llegar a hacer eso, es muy lindo porque aparte los otros chicos de la escuela ven el trabajo de sus compañeros y se hace un trabajo de colaboración. ¿Has podido comprobar si alumnos que han pasado, por ejemplo, por las horas que das allí, luego se han seguido alguna actividad que tiene que ver con lo creativo, con el arte? Bueno, yo por ahí en el tiempo que vengo estando en esta escuela no he podido todavía ver resultados a largo plazo porque no hace mucho tiempo que estoy, pero sí tuve grandes satisfacciones de chicos que por ahí me decían: señor, yo no sé dibujar, y no dibujaban, no hacían nada, se plantaban frente a la hoja. Entonces yo utilizaba algunas estrategias como para que ellos arrancaran. Y la gran satisfacción al año siguiente, cuando la maestra que los tenía me dice: mira, este nene dibuja, pero es impresionante los colores, la explosión de energía que sale en sus dibujos. Digo, bueno, si vos hubieras visto al principio cuando yo empecé con él, y el mismo nene también me dijo una vez que él sentía que él se podía superar. Él entendió ¿Dónde está el que podía secreto, superar. Patri, eso? Y yo no sé, es cuestión del docente de observarlos, de ayudarlos, de entenderlos. Yo, por ejemplo, los sigo a ellos, no pretendo que me sigan a mí, y yo los voy dirigiendo como para que elijan y se descubran sus potencialidades. Vos, Ricardo, que has incursionado en el dibujo y la pintura, ¿cómo notabas que la propuesta educativa te llegaba como para después decir lo voy a expresar directamente? Sí, yo tuve la oportunidad de tener un colegio salesiano donde el dibujo y la plástica era muy importante dentro de lo que eran la educación en ese colegio. Así que esta cosa del profesor, en el caso de ella, de hacerle descubrir al chico que puede,
porque el chico en general, en estas expresiones artísticas, si no es muy fuerte su postura ante el arte, es como que lo niega. Dicen, ¿qué me voy a poner a dibujar? No. Es decir, parece negarlo. Por eso la actitud de los maestros y los profesores es hacerle entender que puede y descubrirle eso que el chico no ha querido descubrir, porque como que no le interesó. Claro, y la ayuda de la familia. La ayuda de la familia. Porque este nene del que yo hablaba me decía, yo no sé dibujar y en mi casa me dicen que yo no hago nada lindo. Claro. Entonces yo digo, pero Caramba, si vos no haces... Es una pena. Le bajaron la autoestima, ¿no? Si vos no haces, ¿cómo sabés si haces algo lindo o no haces algo lindo? Vos tenés que hacer. Y entonces ahí vos mismo te vas a dar cuenta. Y aparte esta participación del grupo que le enseña a que está en un equipo. Claro. Y se respeta al otro que tiene al lado, ¿no? Y Ahora, cambian ideas. ¿plástica está incorporada o es un anexo que lo elige la escuela? ¿En todos los programas, en todas las escuelas se da? En la currícula está plástica como una de las materias a dar. Lo que pasa es que hay veces que según la cantidad yo esto bien no entiendo porque esto es una cuestión de estructura, de horas y de lo que paga el Estado en algunas escuelas, especialmente privadas. A veces hay determinada cantidad de divisiones y el Estado no puede pagar más. Entonces es como que la escuela incorpora, haciéndose cargo de ese gasto, las horas de plástica o de computación o según sea la propuesta de esa escuela. Pero no está, no hay una norma que diga sí se tiene que dar tanto. No, obligatoriamente creo que no. Eso depende de la estructura que tenga la escuela. Si se pueden poner horas, eso yo desconozco porque va por consejo escolar. ¿Considerás que ese trabajo en equipo y esa reunión de voluntades que muestran los chicos favorecen también al desarrollo escolar en las otras materias? Absolutamente, absolutamente. Yo la plástica que yo lo abordo desde las otras áreas. Por ahí trabajamos en los actos escolares, hacemos pequeñas escenografías con ellos, claro. Y entonces ahí trabajamos desde lo social, las ciencias sociales, cómo eran los vestuarios, cómo eran los edificios en esa época. Bueno, vamos a hacer algo relacionado con eso para la obra de teatro que vamos a hacer. Entonces se hace como un trabajo de investigación de edificios, claro, es bastante riguroso. Volvemos a la historia dentro de lo que ellos pueden, algo tranquilo y dentro del tema que están dando en ciencias sociales, y lo volcamos a la parte de la plástica. Claro, no es solamente el dibujo, la pintura, sino lo que la relación que tiene la relación de eso que están haciendo, claro, con la cultura, con la historia, con el conocimiento, que lo que están aprendiendo les sirve, claro, para... Ahora sí entramos en el tema de la escenografía. Bien lo dijo Ricardo recién. Mucha gente no debe saber que tienen aquí a alguien que hace escenografías para teatro. Aparte, ¿qué tipo de escenografía? Estamos viendo la foto, ¿no? Claro, el tema es que yo cuando esto lo descubrí de grande y medio que azarosamente, siempre me gustaron las actividades plásticas, pero en una época que yo estaba haciendo el profesorado de actividades prácticas en Buenos Aires, me enteré que en el Teatro Colón, el Instituto Superior del Teatro Colón, daba cursos en vacaciones de invierno o en vacaciones de verano de distintas áreas: escenografía, luminotecnia, vestuario, de todo lo que es... Así que son todas especialidades que se dan. Sí, con profesores y los maestros que trabajan ahí, dirigen cada sección. Entonces, un día voy a ir a escenografía, porque estaba en Buenos Aires estudiando y voy a aprovechar este tiempo y voy a estar. Y fui, me encantó. Entonces tomé la clase de escenografía, quedé enganchada, después me hice uno de luminotecnia, después hice otro de vestuario y caracterización. Después volví con otro profesor que daba escenografía y a pedido de los compañeros seguimos durante el año, yendo todos los sábados como un poco de asistente de los escenógrafos. Entonces los escenógrafos estaban preparando sus escenografías en el taller, que es un galpón enorme, y imagino las dimensiones que se deben manejar, ¿no? Y sí, qué sé yo, casi como un hangar de los aviones, una cosa impresionante. Es todo, por ejemplo, el tercer subsuelo es para escenografía. Y entra bien desplegado todo el telón que después se sube al teatro, al escenario. De un escenario
inmenso como el Sí, de Colón. sí, Y Colón. no sé cuántas tiene, pero puede tener como 15 metros de largo, de la altura, eso siempre lo determina los escenógrafos. Y bueno, era una cuestión que nos daban indicaciones de qué sectores pintar. Y pintar era como baldear con pintura, porque los pinceles eran como escobillones. Claro, sí. Y entre todos pintábamos un fondo donde teníamos determinados colores en la tela, teníamos determinados los colores que teníamos que poner. Y nos subíamos a una escalera que tenía una altura de ponerle 3-4 metros y desde ahí veíamos cómo iba lo que estábamos haciendo. Sí, para tener idea. Tenían las perspectivas desde arriba. Claro. Entonces, a la semana siguiente, cuando volvíamos a ver el telón que nosotros habíamos pintado, ya los escenógrafos, la gente especializada que trabaja ahí, habían hecho otra parte del trabajo y veíamos como que maravillosamente integrado todo lo que habíamos hecho nosotros a eso tan lindo que después se ve en la escena. Así que hiciste también el curso de luminotecnia. También, sí, eso a mí me resultó un poco más difícil porque la tecnología es como que me cuesta un poco. Yo soy más de los pinceles, la pintura, la materia. No, quería decirte esto porque mucha gente cree que hace luminotecnia y lo único que hace es alumbrar. Sí, sí, encienden las luces. Sí. Claro, no, Pero ahí es donde se alumbrar pierde es a para veces iluminar, ¿no? el trabajo Claro. de ellos, ¿no? Muchas veces se pierde la escenografía por una mala iluminación. Ya. Claro, ahí nos enseñaban, nosotros habíamos hecho unas maquetas, con las maquetas fuimos a la sala de luminotecnia y ahí nos explicaron con las distintas luces y iluminábamos las maquetas cómo, según la sensación, la emoción que tenía que producir esa determinada escena, qué luces se debían usar. Y el escenógrafo debe saber qué colores debe usar para que esas luces incidan en el ambiente con la intención que se busca. Porque si yo uso colores amarillos y lo ilumino con un verde, no reacciona lo mismo que si por ahí son grises o Sí. colores más neutros. Es decir, que están totalmente unidas las Sí. dos funciones, la luminotecnia con la escenográfica. Sí. La escenografía. Ahí, en ese lugar que es todo muy a la alta escuela y a la perfección, trabajan todos en equipo, donde cada uno sabe lo que tiene que hacer, pero hay un regisseur, creo que se llama, que es una persona que conoce la obra y entonces, en contacto con el director, le dice a los escenógrafos, iluminadores, gente de efectos especiales, vestuaristas y todo, qué es lo que tienen que hacer para que la obra sea como está pensada. como está Claro, pensada. armoniosamente diseñada. Porque son generalmente obras que vienen de Italia o de distintos países del mundo donde es así la obra y así se tiene que ver en cualquier parte donde se reproduzca, Sí, por sí, ejemplo. sí. Todo eso fue lo que a mí me enseñaron. Obviamente, uno desde su lugar pequeño y con poquitos recursos hace lo que puede, pero a mí me gusta, por ejemplo, hacer un buen boceto para que quede bien claro lo que se va a mostrar. Y por ejemplo Lorena, que está en el taller de comida musical, que trabajamos juntas, una vez que ve el boceto, ella se desentiende, sabe que el día de la obra va a tener eso puesto igual Claro, en el escenario. Claro, bueno, eso habla del trabajo de equipo, ¿no? Y del conocimiento que tienen Sí, la ambas confianza. de su labor. Sí, es responsabilidad porque entiendo la confianza que ella deposita en mí. De los trabajos que te han encargado, ¿cuál te resultó más difícil? Si es que hubo alguno que te resultó difícil. Y bueno, difícil, el año pasado hicimos el jorobado de Notre Dame y me resultó difícil el tema de armar la catedral porque hubo que medir, permanentemente medir, porque no podía estar las columnas inclinadas o quedar asimétrico, era algo muy, una arquitectura, entonces había que... ¿Y eso respetar. elaborado todo con telas exclusivamente? Sí, yo primero hago trabajo en papel. Hago los esquemas en papel, porque después, como vamos a trabajar con telas de colores, recorto esos papeles, que los voy a usar de moldes grandes, para apoyarlos sobre telas, que a su vez recorto y pego sobre la tela principal de base. Qué Un problema. trabajo artesanal. Y además, complejo, el ¿no? espacio que yo tengo no tiene las medidas del telón. Entonces yo trabajo por sectores. Y cada sector está numerado. Yo tengo toda una cuadrícula y unos gráficos donde sé que tal cuadrícula corresponde a tal sector. Sé que lo que vas terminando, Claro. cómo va. Un rompecabezas. Un rompecabezas. Y entonces, como en el fondo tengo un espacio grande, cada tanto despliego todo
para ver si voy bien, porque a ver si coinciden las uniones, si un lugar está más colorido que el otro, y entonces ahí voy tomando apunte de los ajustes que hay que hacer. ¿Cuánto tiempo te lleva todo esto, por ejemplo, en una apuesta como El Jorobado de Notre Dame? Y ya más o menos en promedio, porque todas más o menos son la misma medida, son 150 horas, 120, 150 horas de trabajo. Yo voy registrando, hoy trabajé 3 horas, hoy trabajé 2 horas, hoy trabajé 5 horas, y así después sumo para tener una idea, porque si no nunca sé cuánto me lleva. A lo mejor a mí, porque soy detallista y me lleva más tiempo, a lo mejor otro más canchero lo haría más rápido. Ahora, no sé. Patri, ese diseño está ajustado exclusivamente al lugar donde se va a representar, en el caso del Teatro Municipal. ¿Qué pasa si esa apuesta la quieren llevar a otro lugar? ¿Hay que modificar la escenografía también? Bueno, pasó que las primeras obras de taller se hacían en Rumbo, entonces el espacio, la sala era más pequeña. Cuando se llevó al teatro hubo que adaptar un poquito, agregarle una parte para que quede armonioso y se pueda aprovechar la mayoría del espacio que se había hecho, para no perder tanto tiempo y no gastar de nuevo. Entonces se aprovechó lo que estaba. ¿La mayor parte de la escenografía son en planos o tienen perspectivas? Como ser, si en El Jorobado de Notre Dame, ¿dónde estaba la iglesia, digamos? ¿Dónde estaba Notre Dame? Bueno, yo trabajo en plano, pero logro el efecto de perspectiva. Sí, por supuesto, uno trabaja en plano, pero hay muchas que son de perspectiva, que tienen una profundidad tremenda. Claro, bueno, sí, por ejemplo, en una casita que hicimos para una obra que ahora no me acuerdo, La Bella Durmiente. Ahí tuve que también pensar mucho, porque si bien era medio telón, pero era la perspectiva, porque teníamos que lograr la profundidad. Y eso costó. Porque pienso, desconociendo el tema, que esa perspectiva también tiene que estar un poquito ajustada a la perspectiva propia del teatro. Claro. Porque si no se quiebra, digamos, la perspectiva, ¿no? Bueno, por ejemplo, en una obra, El Libro de la Selva, que era todo de animales, la idea fue hacer todo lo que era selva en una escala mucho mayor a lo real, porque los personajes, que eran personas, pues, qué sé yo, daban demasiado grandes. Eran demasiado grandes, entonces tenía que verse, si había un chanchito de India, tenía que verse chiquito, entonces las hojas de las plantas eran súper grandes para que dé la sensación de que, para empequeñecer a los personajes. Ahora, ¿cuánta elaboración previa? No es fácil, no es cuestión de tomar un par de pinceles, una tela. ¿Sobre qué telas? Y fiselinas, que es lo más barato. ¿Qué es? Fiselinas, que es lo más barato y que resiste. Fiselina es, creo, es como la tela de las batas esas de los sanatorios. Sí, es una cosa que ni es tela ni papel, una tela así. Pero tiene la resistencia necesaria para... Claro, sí. En este caso, porque por ejemplo en el Colón trabajan lienzos. Sí. El lienzo requiere de una imprimación previa, que es fijar, como la tela es absorbente, entonces hay que fijar, o sea, ya partimos de una base de un costo muy elevado. Patricia, ¿y se puede recuperar la escenografía de una temporada para la otra, de una misma obra, o cuando se desarma eso se deteriora? ¿Cómo es? Bueno, no, hemos sacado escenografías que estaban guardadas, estuvieron como 5 años y se desplegaron y estaban perfectas. Si están bien guardadas, si no hay humedad, ¿Las pinturas qué son? ¿Acrílicas? En general son pinturas acrílicas. Yo uso pinturas para paredes al agua, con entonadores, y a veces pinturas fluo, que pueden ser pinturas para telas, porque son más económicas que las otras. Y el tema de volver a usar escenografías para otra obra, eso yo no lo manejo, porque yo hago las escenografías a pedido del taller de comedia musical, claro. Y ellos después son los que disponen de eso. Una vez que yo lo pinté, el trabajo, y ya no me pertenece. Ahora quería preguntarte esto, fundamentalmente en los trabajos que estás haciendo, donde el público que predomina es el niño, ¿no? La escenografía es un factor fundamental
para crearle toda esa sí. ilusión y la comprensión, y para que se metan en el cuento, en el relato? Claro, ¿O estoy equivocado? no, está bien, es así. Especialmente si para niños, yo siempre trato, por ejemplo, en el caso de la comedia del jorobado, la catedral es gris, es de piedra, es medieval, es una cosa medio dramática, la historia es dramática, es triste, es dolorosa, pero iba a ser para niños. Entonces tuvimos que dar vuelta a la situación y contarlo como una historia y sacar lo bueno de esa historia. Entonces, el compañerismo, el que todos somos iguales, a pesar de que el jorobado era así, de que hay personas malas que desprecian y eso no corresponde. ¿Y eso cómo se traduce en la escenografía? Y eso yo lo hago con colores, mucho color. Yo le pongo color, porque ahí lo que tenemos que darle a los chicos es alegría, ritmo, energía, entusiasmo. Entonces las canciones son rítmicas. El color que yo pongo en la escenografía no es el color real. Predominó mucho el amarillo de fondo, banderines con muchos colores que dan como una sensación de alegría y de fiesta. Y entonces eso es lo que hacemos. No le damos el matiz real a veces a de las cosas reales a las obras. Le damos lo que nosotros queremos lograr. Están dirigidas a los chicos. La emoción. En general las obras ahora para grandes muchas veces evitan tanta escenografía, ¿no? Sí. Trabajan con una imaginación que está dedicada a que el grande la complete. O a veces con alguna iluminación, alguna sombra, algún objeto. Entonces ya está resuelto. Claro, eso es para que la gente grande complete la escena y tiene la capacidad de hacerlo. Ahora, no todas las obras permiten esa libertad, y depende también del elenco. Yo recuerdo haber visto parejas de teatro como que han recorrido el país haciendo obras sin nada de escenografía, y uno dice, caramba, yo viví. Me acuerdo de una en este momento que vimos en el Teatro Municipal, donde los dos personajes, dos muy conocidos, escenificaban con dos sillas que estaban en la famosa Vuelta al Mundo, esa rueda gigante que hay en los parques de diversiones. Y yo te puedo asegurar que por momentos, cámara negra de fondo y luces nada más, vos vivías las sensaciones, pero claro, eran dos primeras figuras del escenario de eso, ya desaparecido. Son personas grandes que ya tienen construida la imagen. Claro. Los chicos hay que construírsela. Hay que ayudarlos un poquito. Porque los chicos no pueden imaginar a veces una vuelta al mundo de esa magnitud, ¿no? Claro, no, y aparte la escenografía siempre va acompañando. Entonces, donde hay actores que ya son muy profesionales, que el contenido de la obra es muy profundo, entonces por ahí ya no necesitan de muchos otros recursos para entender el desarrollo de la obra. Claro. Entonces, cuando la escenografía siempre tiene que ayudar, acompañar, nunca puede estar por sobre lo que... Claro, es un complemento. Entonces es un complemento. Entonces por ahí estas otras obras no necesitan de tanta escenografía. Las compañías que vienen de Buenos Aires, que vienen a representar obras acá a San Nicolás, a veces traen algún elemento, porque no pueden transportar todo para acá. Muy poco. Sí. Así bien, faceta importante. Si vas a preparar algún espectáculo, Ricardo ha hecho varios, ayudando o colaborando, dirigiendo espectáculos. Sugerí también la puesta de escenografía, porque de pronto una escenografía le puede dar un marco. Sí. Uno siempre sugiere ese tipo de cosas. Y la economía a veces te desugiere. Claro, ese es el gran tema, que las compañías importantes, grandes, todo el mundo tiene los mismos problemas. Bien, pero para requerir tu servicio como escenógrafa, Patricia Cairá, ¿cómo puede ser? ¿Querés dejar algún teléfono, algún correo? Bueno, yo por ahí puedo dejar una tarjeta a la radio si alguien quiere venir. Perfecto. Y nos dejás acá y que consulten directamente. Sí, no hay nos dejás una tarjeta. Sí, yo tengo un gran ayudante que es mi hijo, que me dijo mamá, sí.
Entonces él, como una forma también de maestra de plástica. ¿Cómo se llama tu hijo? Franco. Él siempre me ayuda, siempre está dispuesto a colaborar. Entonces él también agarra pinceles y cosas. Y no sé si saldrá escenógrafo, pero por ahora se ensucia bien. Sí, ¿no? Y aporta y colabora y entiende de qué se trata. Así que yo le agradezco públicamente su ayuda. Bueno, Franco, hoy ración doble en la comida. Patricia Cairá, no sabes qué gusto ha sido tenerte aquí. Bueno, muchísimas gracias por invitarme, por Muchos tenerme en papá. Cuenta. Muchas gracias. Con mucho cariño, una persona que gracias. compartido y la señora Coca. Bueno, serán y a Sergio, ya que está viajando Sergio, ¿no? Sí, creo que sí. Siempre tiene mucho trabajo. Y la mosca anda por todos lados, ¿viste cómo es? Sí. Yo les agradezco que valoren mi trabajo y que me hayan dado la oportunidad de poder contar un poquito qué Nos es lo que hago. nos interesaba saber. Gracias, Patricia Cairá. Gracias, Miguel. Que sigas muy bien. Corte, por favor.